Bueno, volvemos al Congreso. Tenemos el gusto de presentar en estas jornadas el simposio Sanofi, el tema Asociación entre influenza y enfermedad cardiovascular, rol de los niños como transmisores, mecanismos inmunoinflamatorios en la producción del daño cardiovascular, vacunación contra influenza y protección cardiovascular, vacunación durante la pandemia COVID-19 y las recomendaciones. Es un gusto presentar al doctor Ricardo Iglesias, que nos acompaña desde Argentina. El doctor Ricardo Iglesias es médico, especialista en cardiología, ex jefe de cardiología y coordinador de docencia del Sanatorio Mitre y expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y expresidente de la Fundación Cardiológica Argentina. También nos acompaña como representante de Sanofi la señora Verónica Galán. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Y ustedes se van a preguntar, ¿un cardiólogo de adultos qué hace en este espacio, en este congreso tan importante de pediatras? Bueno, espero poder resolverlo en el correr de la charla. El primer sesgo que tengo es que soy muy pro vacuna, así que quiero que sepan que amo las vacunas por múltiples motivos que también voy a tratar de desarrollar. Le quiero agradecer a Sanofi por acortar estas distancias y acercarme a un país que yo quiero mucho como es Uruguay. Vamos a empezar con un tema que por ahí no se habla mucho, de esto no se habla. Me hace acordar una película de María Luisa Bember, de eso no se habla. ¿De qué probabilidad tenemos nosotros de morirnos de acá al próximo año? Por un choque con un asteroide, bueno, soy médico, ese número es rarísimo, obviamente. Por un acto terrorista, bueno, 1 en 16 millones la posibilidad de morirnos. Por un choque aéreo, 1 en 650.000. Un error médico que está dentro del quehacer médico, que no es punible, no es negligencia, impericia, imprudencia, está dentro del hacer, 83.000 personas se mueren en Estados Unidos. Por un accidente automovilístico, lamentablemente, en estos lugares del sur es mucho más frecuente. La posibilidad de morirnos es 1 en 6.500. Pero del corazón tenemos 1 en 388. Obviamente estos números son terribles y esta es otra de las pandemias de hace muchos años que nos acompaña y que todavía no podemos erradicar. Y los números siempre son impactantes. Estos son los muertos diariamente por enfermedades cardiovasculares. Esto por hora, 25 muertos por minuto. Quiere decir que en este ratito que vamos a hablar se van a morir 1.500 personas en este pequeño rato. Fíjense el impacto. Por supuesto que algunos se van a morir de otras causas que es por mi charla, pero eso es otro problema y siempre uso el recurso de lo que dice este conocido personaje de la historia de la física: y no renuncia a tus sueños, sigue durmiendo. Pero bueno, esta posibilidad es interesante porque por los webinars no sabemos quién se duerme, pero por las dudas que siga durmiendo tranquilo. Voy a hablar del papel de los niños en la transmisión, esta asociación de influenza y enfermedad cardiovascular, la asociación del COVID con la enfermedad cardiovascular, estos mecanismos inmunoinflamatorios que son muy parecidos entre el COVID y la influenza, la vacunación y cómo nos protege a nivel cardiovascular y lo que significa hoy la vacunación dentro de este momento y este tan difícil y complejo momento universal. ¿Y qué se recomienda en este momento para esto? Esto más o menos lo que vamos a desarrollar, va a ser en continuo. ¿Y por qué un cardiólogo? Porque esto es fundamental, vacunar a los niños para proteger a los pacientes vulnerables. Este es fundamental, este es el mensaje más importante. Los vulnerables, vamos a charlar ahora a nivel cardiovascular, van a estar muy comprometidos si son visitados por sus nietos, por hijos que están con influenza. Y esto es muy interesante y vemos la evolución de lo que ha ocurrido en todo el mundo, la poca influenza en Argentina específicamente, realmente hubo muy poca influenza, justamente porque los niños no han ido al colegio, porque las medidas estas de aislamiento lo que han llevado a tener menos probabilidades de contagio. Esta sería la idea de por qué vacunar a los niños. La enfermedad cardiovascular claramente es una enfermedad de riesgo, sin lugar a dudas. Primera causa de muerte a nivel de Occidente, a nivel coronario. Del Oriente, primera causa de muerte a nivel vascular cerebral.
Y por supuesto, en los países pobres, lo que sigue matando son las infecciones y la pobreza. Esto específicamente es en Argentina, la primera causa de muerte, y es así lo mismo en Uruguay, en Chile, en Brasil, en toda Latinoamérica. Primera causa de muerte, sin lugar a dudas. ¿Y por qué la gente se muere? Bueno, por elegir mal a los padres, la genética, 30%. Por todo el sistema de salud, 10%. Eh, el gran problema, la gran posibilidad de morirnos es por los estilos de vida que uno elige, por el fumar, el no cuidarse, el no caminar, y esto lleva a muertes prematuras, muchos años de vida perdidos, y es por un estilo de vida. Uno puede decir, si el problema es la vulnerabilidad del individuo que no cumple las normas, o son las sociedades. Sin lugar a dudas son las sociedades las que nos enferman. El aumento de la economía, el aumento del desarrollo económico, el aumento de los ingresos llevó a un aumento de la urbanización, a la obesidad, y acá están todas las causas. Hace muy poquito un paciente mío me dice, doctor, esa recomendación de caminar media hora por día no lo hago más. ¿Por qué? Si andábamos bien. Porque en una cuadra me robaron 2 veces. El músculo más desarrollado de los niños, justamente de su especialidad, son los pulgares. Y así podemos hablar cómo son las sociedades las que nos enferman. Y miren lo que vemos. Miren lo que era en Argentina hace 20 años y ahora las raciones. Las gaseosas. Hemos hecho algún trabajo con la gente de pediatría acá y hemos visto que las madres se preocupan más de lo que los niños comen de lo que los niños toman. Y justamente las bebidas azucaradas es uno de los problemas más graves en obesidad infantil. Y el problema es este. Este abdomen prominente ya no es un tema estético. Esto es un sinnúmero de situaciones, de factores que se van entremezclando. La obesidad lleva al sedentarismo, el sedentarismo a la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la apnea del sueño, la fibrilación auricular. Fíjese con un pensamiento holístico cómo este abdomen nos está enfermando en forma global. Cambió el trabajo, obviamente, lo que estamos haciendo ahora. Antes hubiésemos estado yendo a un aeropuerto, caminando, estando en un hotel. Hoy ya esto lo hacemos de otra manera y esto todavía se va a incrementar en el futuro. El problema que tenemos, esto no es malo, fíjense en ustedes que estamos hablando a varios kilómetros de distancia. El problema es que tenemos un organismo muy viejo. Nuestro organismo tiene más o menos entre 100.000 y 150.000 años. Y tenemos mecanismos biológicos preparados para aquella época. Digamos, se comía un mamut de vez en cuando y había que buscarlo. Hoy comemos 4 o 5 mamuts por día. Y esa grasa que antes se guardaba en el abdomen para el momento de las vacas flacas, hoy lo tenemos guardado porque no lo gastamos y estamos acumulando. Y esa grasa es la que lleva, como dijimos recién, al síndrome metabólico, a la diabetes y a la resistencia a la insulina. Y el otro sistema que está totalmente exacerbado es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En aquel momento, la única vez que podía superar esta expectativa del incremento era para el temor a un animal salvaje que está atacando o en una búsqueda de un animal para comer. Hoy tenemos gente que duerme menos de 7 horas, tenemos jefes que infartan a los hombres y hombres que infartan a las mujeres. El consumo de sal es 2 o 3 veces más de lo que se requiere y comparamos aquella época. Este sistema está exacerbado y por eso tenemos un organismo muy viejo biológicamente, no preparado para estos cambios sociales y económicos. Estos son los números de Latinoamérica, que son impactantes. 400.000 muertos de enfermedad cardiovascular, 200.000 de las coronarias, 80.000 a nivel cerebral. Estos son impactos. Entonces, alta morbilidad y mortalidad. Y fíjese, mucha gente enferma de las coronarias. Estamos hablando, y probablemente sea mucho mayor, de 21 millones de personas que padecen solamente la enfermedad coronaria. Casi 13 millones la enfermedad vascular periférica y más o menos 30 millones la enfermedad vascular cerebral.
Estos son números muy impactantes. Y el otro tema, que es el fin de este problema, es la insuficiencia cardíaca, que tiene un alto costo biológico de muerte y de incapacidad y un alto costo económico que lleva a muchas internaciones reiteradas y mucho gasto en salud. Estos son los dos grandes problemas, el inicio y el final de la enfermedad vascular. Por eso, la enfermedad cardiovascular es muy prevalente y genera elevada morbilidad y mortalidad. Ahora, cuando se junta con la influenza, esta diada, esta asociación es extremadamente grave como vamos a verlo. En Argentina es la tercera causa de muerte. Y esto lo saben ustedes también, las complicaciones, las hospitalizaciones, los muertos en el mundo anualmente son cifras también impactantes. Y es aquí el momento que uno tiene que decir y se pregunta si la gripe, si la gripe es un factor de riesgo, es un factor sumatorio a lastimar las arterias y generar infarto, stroke, insuficiencia cardíaca. Esta es la pregunta. ¿Es un marcador? Un marcador significa que está asociado, pero que si lo sacamos no cambia la evolución. Y un factor de riesgo significa, si está, lastima, si lo saco, se acabó el daño. Esta es un poco la diferencia entre marcador y factor de riesgo. Y acá vemos las asociaciones. Ustedes miren la mortalidad en invierno en Estados Unidos durante varios años, 40 años. Llega el invierno, bien, llega el momento de la gripe, aumentó la cardiopatía isquémica, aumentó el stroke. Y esto es una asociación. Los voy a aburrir con esta asociación, perdón. Estos son 122 hospitales y ciudades de Estados Unidos. Miren ustedes, llega la gripe, aumenta la enfermedad y la mortalidad asociada cardiovascular. Y sigo. Miren los diabéticos se mueren siempre más, pero fíjense ustedes, llega la gripe, llega mayor mortalidad significativamente, mucho más que las muertes ya elevadas de los diabéticos. Y seguimos, los voy a aburrir, ¿eh? En el gris son los picos de invierno, los picos de gripe. Y ustedes van a ver que hay más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, más hospitalizaciones por infarto y más visitas sanatoriales, hospitalarias, por consultas relacionadas al virus. Esto es, y sigo, y los voy a aburrir, perdónenme, pero miren ustedes los infartos, como en invierno, con la gripe, hay mayor infarto. Y aquí lo mismo, esto es un metaanálisis. Miren ustedes, más de 40% aumentan con la influenza los infartos. Y también la muerte por insuficiencia cardíaca, miren en invierno, asociados con el pico. Y miren ustedes, de nuevo, por favor les pido, pero hay tanta información que quiero que esto quede más que claro. Miren ustedes la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Meses, esto es Estados Unidos, meses de invierno y el meses de verano. La diferencia es enorme. Y lo peor, que aquel que se descompensa por influenza e entra a una unidad de cuidados intensivos, se muere más, tiene más insuficiencia respiratoria, más uso de respirador, más insuficiencia renal y más diálisis, que aquella insuficiencia cardíaca que no fue descompensada por gripe, sino por abandono de medicación, por infección de otro estilo, de otro tipo, o por exceso de sal. El hecho de descompensar una insuficiencia cardíaca lleva a mayor moro y mortalidad cuando es ocasionada por la influenza. ¿Y cuáles son los individuos que están más susceptibles de esto? Los mayores de 65 años, las embarazadas, los pacientes inmunosuprimidos, las enfermedades neuromusculares, las alteraciones cognitivas, Alzheimer, demencia, los EPOC y justamente lo que yo les quiero hablar, los pacientes con enfermedad vascular.
Y sin lugar a dudas, donde mayor se concentra la influenza es los pacientes más frágiles, que justamente, como vemos esta curva, es en aquellos pacientes mayores de 65 años. Este es un punto fundamental. Pero hay otra población, menos de 65 años, que también tienen posibilidad de descompensación o de morirse o de internarse, que son los enfermos coronarios, revascularizados o no, los antecedentes de stroke, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, el EPOC que hablamos recién, el diabético, las valvulopatías y reemplazos valvulares y las cardiopatías congénitas. Estas personas por debajo de 65 años tienen un riesgo muy elevado de morirse si se pescan la gripe. ¿Y qué hace? ¿Qué hace este virus? Y uno podría decir que lo podemos dividir en dos temas. Lo que hacen los pacientes con miocardiopatías y aquellos que tienen enfermedad vascular silente o que ya padecieron una enfermedad vascular. Estimulan el sistema inmune, aumentan las citoquinas, generan disfunción endotelial, que es la llave de una ruptura de la placa. Por supuesto, aumenta la estimulación simpática, aumenta la hipercoagulabilidad con esa tríada de Biscoch, que hace que se aumente el sistema reológico y aumenten los trombos. Y a nivel de insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que hace? El daño estructural, que puede ser una miocarditis raro, pero lo más frecuente es la hipoxia, el aumento de la frecuencia cardíaca, la situación de exceso catecolaminérgico, que hacen que deteriore aún más la suficiencia cardíaca. Estos son los mecanismos muy resumidos de cómo alteran el sistema vascular la influenza. Y este es lo más estudiado, que la taquicardia, la hipoxia, la inflamación, el aumento de la proteína C reactiva, de la interleuquina 1, 6, 18, los factores nucleares, una serie de situaciones inflamatorias que lastiman el endotelio. Y yo ahora le voy a traer también un virus que se asemeja mucho en los aspectos de descompensación cardiovascular. Este virus que, como alguien lo describió como un virus es siempre un problema envuelto en proteínas, esta piedrita minúscula nos dejó a todos así aislados. Y creo que hay muchos puntos de contacto. Fíjense en ustedes, los pacientes más vulnerables al COVID son muchos de los que recién nombramos. Los hipertensos, los eventos isquémicos, la enfermedad hepática, la edad avanzada, la falla cardíaca, la obesidad, la falla renal. Son las mismas situaciones de factores de riesgo que ataca el virus lo mismo que en la influenza, las mismas poblaciones. Y también generan lo mismo. El virus en un momento se desteta de la situación, pero ha generado un problema inmunoinflamatorio, una respuesta exagerada, que es la que termina con el daño multiparenquimatoso e inclusive el incremento de eventos vasculares. Y lo mismo que decíamos antes, fíjense en ustedes, el primer registro, hay montones, pero este es el primer registro en China. Fíjense en ustedes, el 10% de los que se morían tenían enfermedad cardiovascular, 7% diabetes, 6% hipertensión. Y fíjense que los que no tenían comorbilidades, la mortalidad solamente era el 1%. 8 veces más probabilidades si existía esto. Y en Argentina nos pasa lo mismo. Se infectan más los jóvenes, pero los que más se mueren, la curva, la figura de abajo, son los más grandes. Y miren ustedes, salvo la obesidad, que es independientemente relacionado en el COVID con la muerte, la obesidad tiene que ver por un fenómeno también inflamatorio y no relacionado con la edad. Después sigue siendo la insuficiencia cardíaca, la diabetes y la hipertensión arterial, con causas muy fuertes predictoras de mortalidad por el COVID. Y esta enfermedad del COVID es persistente. También es persistente y hay varios registros que después de semanas, inclusive en gente que ha pasado muy, yo le diría, asintomática o con muy pocos síntomas, sigue teniendo o troponina como daño microscópico, digamos, del miocardio, sigue teniendo infiltraciones o inflamación cardíaca. Ahora, les contesté si es un marcador
o es un factor? No. Hasta ahora estamos diciendo que es un marcador. Está y andamos peor. Y aquí viene lo que transforma esta pregunta en una realidad. La vacunación, con sus efectos inespecíficos, que reduce la inflamación fundamentalmente, disminuyendo todos los factores proinflamatorios protrombóticos, mejorando la activación plaquetaria, mejorando todo lo que sea disrupción plaquetaria, o por sus efectos específicos, el incremento de los anticuerpos inmuno-M. Eso es lo que lleva a mayor vasodilatación, a mejoría de la disfunción endotelial y menos riesgo de evento. Esto es, desde el punto de vista intelectual, por qué la vacunación con sus efectos específicos o inespecíficos pueden disminuir los eventos de stroke, de infarto o de disfunción miocárdica. Ahora, miren qué interesante, lo dijimos de alguna manera. Aquellos pacientes que son grupos de riesgo tienen, miren, 4 muertos cada 100.000 versus 0.4 cada 100.000 los que no son de riesgo. Justamente por este gran riesgo es donde uno tiene que vacunar a estas poblaciones. Y por supuesto lo que vimos recién, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, etcétera, etcétera. En estas poblaciones de riesgo hay varios estudios randomizados, uno de ellos nacional, argentino, que ha demostrado que tanto en enfermos crónicos como en enfermos agudos hay un descenso de un 43% de eventos vasculares, entre ellos disminución del infarto y de la muerte. Esto son estudios pequeños, pero que ya estaban dando una orientación. Y lo interesante, que este impacto relacionado a la vacunación se ve a cualquier edad, bajando las hospitalizaciones, bajando la muerte. Lo mismo que en bajo, intermedio o alto riesgo, como vemos abajo en las curvas. Esto es interesante. Esto es independientemente del riesgo, el beneficio de la vacunación para bajar los eventos. Vamos a retomar después este tema de edades y riesgo. Y aquí vemos nosotros cómo se va a la izquierda todo lo que sea menor infarto cuando uno está en vacunación, disminuyendo un 30% el riesgo. Algunos 40, otros 30, todos van a la misma línea, descenso. Y miren ustedes, lo vimos al inicio, influenza, aumenta el infarto. Vacunación, se va a la izquierda. Digamos, las curvas en su evolución natural se van a la derecha. Con la vacunación se va todo a la izquierda con una mejoría de un 30%. Y con insuficiencia cardíaca también en poblaciones con mucha, poca o moderada insuficiencia cardíaca, baja la mortalidad de la vacunación. Y cuando uno toma hospitalizaciones globales, baja un 17% en el vacunado el riesgo de eventos respiratorios y internación. 27, acuérdense lo que dijimos, 27, 30, 40, estamos hablando de valores muy elevados, disminuye el riesgo cardiovascular. Y en aquellos vasculares que ya tuvieron un problema vascular, la vacunación también sigue bajando un 30% los eventos de hospitalización. En el diabético, que comentábamos que se muere más cuando se mueren siempre más, el diabético ya de por sí es un factor reagravante de cualquier problema, pero justamente cuando viene la época de la influenza se muere mucho más. Miren ustedes, la vacunación baja todas las causas de muerte, específicamente la cardiovascular, y también baja el stroke. Este es en el diabético y a cualquier edad. Por eso, todas las evidencias sugieren que la gripe es un factor de riesgo cardiovascular no tradicional y puede ser controlado con una simple intervención anual. Por eso, nosotros como cardiólogos o como clínicos tenemos que insistir en la protección de nuestros pacientes, enseñándoles doctor viene de docere, docencia, cambiar su estilo de vida. Utilizar todos los argumentos posibles y de drogas para controlar su diabetes, para controlar su LDL, para controlar su frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Tenemos muchas drogas, siempre y cada día aparece una nueva
para protección cardiovascular. Pero no olvidarnos de algo muy impactante y muy simple, que es la vacunación, la prevención anual de este gran flagelo que nos ataca a nosotros, las personas con enfermedades vasculares. Y esto es interesante, porque esa vacunación hace disminuir las internaciones durante un año. Este es el impacto, dura un año. Así que siempre uno dice, por más que se pasó el momento, vacúnense igual, vacúnense igual. ¿Por qué? Porque su efecto le va a durar un año. Por eso, miren los números, que siempre son impactantes, como le dije al inicio de la charla. Para prevenir un infarto, dejar de fumar entre 32 y 43% en menor riesgo. Las estatinas, recontra conocidas su beneficio, entre un 20 y un 30% de prevenir un infarto. Los antihipertensivos, los múltiples antihipertensivos, controlar la presión, bajan los eventos de infarto entre un 17 y un 25. Y miren esta simple vacunación, baja entre un 15 y un 45%. Es equiparable a cualquiera de las drogas que utilizamos cotidianamente. Y cuando uno va a hablar de plata, porque esto es un tema que a veces, hay una palabra que yo odio mucho, que es gastos en salud. Es una inversión en salud. Pero fíjense en esta inversión. Estos son llevados a $1.000 en Estados Unidos. Lo que nosotros estuvimos hablando, beta bloqueantes, más o menos $300 para salvar una vida. La prevención secundaria de las estatinas, 800, $1.000, depende en qué prevención. Y 12 a 14 dólares la vacunación para salvar una vida. Esto es un impacto que tienen que entender todos los gestores de salud, porque esto es barato y salva vidas, más todos los costos disminuyen. Cuando uno habla de costos, fundamentalmente tomo un tema que lo dejé para el final, que es las personas entre 50 y 64 años. La mayoría de los países vacuna entre 65 para arriba, como en Argentina, o 60 para arriba, como en Uruguay. Pero yo voy a tomar una población que ha sido recomendada por la OMS de vacunar antes, entre 50 y 64 años. Los gastos en salud, estos gastos que recién decíamos, es plata donde uno tiene que invertir para que esto no ocurra. Y acá tenemos los costos indirectos, la pérdida de productividad, los traslados, las internaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se pone en una balanza. Y aquí están un trabajo todavía no publicado, hecho justamente en Uruguay y otro parecidísimo que está hecho en Chile. Vamos a hablar de Latinoamérica, porque los números que le traje antes son americanos. Miren ustedes, vacunar con la tetravalente, la que cubre las 4A y las 2A y las 2B, fíjense en ustedes, hay un ahorro en la inversión en salud de casi 200 millones de dólares. Es muchísimo dinero, vacunando antes. Mira, entonces uno dice, y acá uno demuestra que la vacunación es una de las intervenciones más rentables para el sistema de salud. Y ya estamos hablando de plata, yo no estoy hablando de todo lo que sea pérdida de vida, pérdida de años de vida, pérdida de la... No, estamos hablando de dinero. Es impactante. Lo que pasa es esto. Este es uno de los grandes trials, uno de los últimos grandes trials de insuficiencia cardíaca, que había que darle a los pacientes lo mejor que había en el mercado. Fíjense en ustedes. Solamente vacunados el 21%. Hay lugares que no llegaban ni al 1%. Esto es un tema, y hay lugares que llegó al 77%. Fíjense en ustedes, había que darle lo mejor. Y son instituciones que hacen investigación elegidas por su calidad técnica y profesional. Y fíjense en ustedes. Y este estudio demostró que había un descenso del 19% en los que se vacunaban de la muerte. Fíjense ustedes, encima de un resultado impactante. ¿Y saben una cosa?
¿Saben a quién vacunaba? Dependía del continente. Había algunos continentes, como mostré, 0,2% como en India, 77% en Inglaterra. Pero vacunaban a los más graves, a los más añosos, a los que tenían más años de historia de diabetes y a los que estaban en clases funcionales finales. Justamente dejaban de lado a todas las otras miocardiopatías. Vacunaban a los muy enfermos. Concepto errado y total. Por eso, señores, el principal problema de la prevención cardiovascular es no aplicar los conocimientos adquiridos. Y este es el gran problema de esta inercia médica de no entender esto. Y esto va más allá de los antivacunas, porque son muy pocos y hoy todavía en Latinoamérica, o por lo menos en nuestros países del sur, no tiene tanta injerencia la no vacuna. Bien, ¿y qué se recomienda en este momento de la pandemia de COVID-19? Vacunar a todos los pacientes para la gripe. La World Health Federation, las sociedades de pediatría, las sociedades de cardiología, todos recomiendan vacunen. Y justamente hace muy poco tiempo la OMS dijo esto, que los adultos grandes, los adultos tienen mayor número de complicaciones como vimos, pero sin embargo, los mayores de 50 años pertenecen a un grupo también prioritario. Habría que bajar o recomendar vacunar desde los 50 años. ¿Por qué es esto? Por esto. Cuando uno analiza, y esto es Argentina, analiza el número de pacientes de la población, ya no pacientes, que tienen sedentarismo, sobrepeso, obesidad, diabetes y dilipidemia, justamente se concentran en estos factores de riesgo por arriba de 50 años. Y es justamente en estos pacientes que ya existe un daño subclínico, que es la inicial enfermedad aterosclerótica asintomática. Por eso, más allá de los factores de riesgo, en estas poblaciones hay que buscar la presencia de aterosclerosis subclínica. Estas plaquitas en un ecocarotidio o de las arterias y miembros inferiores nos está diciendo, cuidado señores, tiene factor de riesgo, tiene un proceso aterosclerótico, vacúnelo, porque en esa población activa en trabajo y en situaciones laborales importantes, tiene alta chance de enfermarse y hacer un evento vascular. Y miren ustedes, entre 50 y 64 años en Uruguay, las enfermedades del sistema circulatorio es lo que ha matado, digamos, en todos estos años. Y fíjense que la tercera, igual que en Argentina, son las enfermedades infecciosas. Y justamente dentro de los fallecimientos por el sistema respiratorio, miren el número producido por la gripe. 1 de cada 4 de estas muertes por problemas respiratorios son ocasionadas por la influenza. Esta es la población que a mí me interesa mucho repensar y aceptar la recomendación de la OMS de vacunar también. Ya no esperar el enfermo, sino aquel que está enfermo y no lo sabe de enfermedad aterosclerótica. Bueno, lo que se viene ya para ir terminando. Estos son grandes trials con vacunas, todos buscando enfermedad vascular, cardiovascular. Uno de ellos que se acaba de presentar recientemente en el Congreso Americano de Cardiología, que ahora le voy a comentar. Otros están buscando la seguridad entre y cuatrivalente. Todos están buscando, pero lo interesante, que son entre 3 y 4 estaciones invernales. Lo que vamos a saber también, vamos a tener una respuesta de algo que todavía es una hipótesis. Si la vacunación antigripal protege ante el COVID, porque justamente toma este año. Durante las temporadas de invierno, van a ser varias, 3 o 4, va a tomar y vamos a poder tener una respuesta comparado a los otros años, si realmente la vacunación antigripal nos está protegiendo del COVID. Este estudio me parece muy interesante, es el primero, hubo que cortarlo porque demostró muy claramente que el aumento de la dosis de la vacuna de la influenza no es distinto la trivalente por más dosis que la cuatrivalente. Evidentemente no lo ha superado
pero ha generado inclusive mayores inconvenientes, dolor en el sitio de punción, hinchazón, molestias y demás. Esto nos está diciendo que el aumento de la dosis de la trivalente no es lo indicado. ¿Por qué? Porque no está cubriendo todas las cepas y todas las situaciones protectoras de los dos cepas del B. Entonces, de alguna manera, bueno, uno se podría preguntar qué sería con doble dosis de tetravalente. Esto ha demostrado que la hipótesis, aumentar la dosis por este tema de la inmunosenectud que puede tener un grupo de pacientes que requieren más, no ha demostrado beneficio comparado a la cuatrivalente. Señores, y acá viene el tema de la actitud médica, de la inercia. Si el paciente se quiere vacunar y el médico está de acuerdo, 90% que se vacuna. Si el paciente es indiferente o no quiere y el médico le enseña, le explica que hay que vacunarse, alta chance de que se vacune. Ahora, si el paciente se quiere vacunar y el médico no se vacuna. Esto es un problema donde en la formación pregrado y en el de grado teníamos que insistir en todas las especialidades, no solamente en pediatría, sino en cardiología, en clínica, la importancia de esto. Y está la inercia médica. La mitad de los no vacunados no sabían que necesitaban la vacuna. La mayoría de los vacunados pensó que su médico creía que deberían vacunarse, en comparación con el 23% de los no vacunados. El 75% de los vacunados creían que la vacuna evita que una persona contraiga la enfermedad comparado a los no vacunados. Es increíble. Esto es, el médico es el que recomienda y el médico es el que tiene que insistir. Y esto tiene que ser en todos los ámbitos, en la consulta, en la guardia. En nuestra unidad coronaria, todo paciente, si no estuvo vacunado, se va vacunado seguro, porque es una forma de adherencia importante. Los gobiernos, insistir en este punto. Y la primera situación es, mi responsabilidad como médico termina cuando el paciente se vacunó y figure en su historia clínica, que no es frecuente que se anote. Y volvemos a estos pacientes, sin lugar a dudas, menores de 65 años con enfermedad. Hoy creo que hay que ampliar en este momento a los pacientes más jóvenes, entre 50 y 64 años, creo que tiene un beneficio. Y nosotros hemos trabajado con la Sociedad de Infectología, en Argentina hicimos un consenso de vacunas, ahí está en la web para que puedan entrar si les interesa, están todas las vacunas, no solamente la influenza, sino todas las vacunas que el adulto requiere y en las condiciones. Y quiero terminar en estos 36 minutos con una definición de Orgaz de medicina. Y dice que medicina es una confianza depositada en una conciencia. Y este es el aspecto más importante. ¿Cómo cambiar la cabeza del médico para vacunar, vacunar, vacunar? Muchísimas gracias, fue un placer y espero que sean pocos los dormidos y bueno, las preguntas que quieran, ¿sí? Verónica. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por acompañarnos a todos y muchas gracias al doctor Iglesias por la presentación. Voy a hacer las preguntas. ¿Dónde las veo? ¿Es recomendable indicar la vacuna antigripal en caso de viaje a alguna región donde sea otoño-invierno? Sí, bueno, sí, por lo menos a los adultos. Yo hablo, por favor, de la recomendación para adultos. Sí, porque muchas veces se viajan a zonas muy comunes nosotros estamos en realidad al revés. Sí, la recomendación para mí es que sí. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta es, ¿no sería recomendable también vacunar a los convivientes de los pacientes con factores de riesgo independientemente de su edad y a las personas que se dedican a las tareas de cuidados de adultos mayores? Absolutamente, absolutamente. Yo, sí, por supuesto. La pregunta es muy atinada. A mí me parece, como yo recomendaba al inicio, porque estaba con ustedes, pediatras, que vacunen a los chicos para proteger a los grandes, también a las personas que cuidan en los geriátricos,
o cuidan a personas desvalidas y demás, sí, y a todos los conviventes con enfermos cardiovasculares, no me cabe duda. No me cabe duda, yo creo que muchas veces esta simbiosis es muy cercana, y es lo que nos ha pasado ahora. Yo recién lo comentaba con la vacuna que es el barbijo, es decir, digamos, nosotros tuvimos en toda Latinoamérica un pico inicial de influenza muy chiquito, y en general fue B, por lo menos en la mayoría de los países, pero después se acabó. ¿Se acabó? ¿Por qué? Porque los chicos no iban al colegio, muchos no veían a los abuelos, la gente convivió muy encerrada, y no hubo. La realidad es que en estas zonas no hubo influenza. Y yo creo que en la situación de la verdadera, ya no la vacuna del barbijo, sino una situación ya distinta en un futuro, creo que la vacuna va a ser tan buena como para los niños, como para los convivientes o aquellas personas cuidadoras de personas inválidas o con problemitas. Sí, absolutamente. Bien, clarísimo, doctor. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿un paciente con infarto cuándo se debería vacunar? Ayer. Mira, yo te cuento, yo creo en cualquier momento, nosotros los infartados o los síndromes coronarios o la insuficiencia cardíaca, si no se vacunó, que es muy frecuente. Lamentablemente, recién mostraba datos del continente, y cuando yo veía o analicé en algún momento que el 30% de ese gran estudio, que es el Paradigm, con insuficiencia cardíaca que mostré, Argentina el 30%. Yo digo, bueno, la verdad que los centros de alto nivel están vacunando. 30%, tampoco, comparado al resto, ese número es muy bueno. Por supuesto, si comparamos con Europa, 70% es 70% Inglaterra, 77% Bélgica, es nada para nosotros. Yo creo que la mayoría, nosotros estamos utilizando la vacuna antes del alta. Está internado, tiene hasta una enfermera que la coloque. Nosotros no hay ninguna contraindicación bajo ningún aspecto de utilizarlo en etapa, yo le diría, subaguda del infarto, los primeros días. Calcule usted que un infarto que hoy se revasculariza con angioplastía en su gran mayoría, o con trombolíticos, al día 5, al día 6 ya se está yendo a la casa. Nosotros lo estamos vacunando, y todos los datos de los estudios con pacientes con síndrome coronario agudo, nunca hubo una complicación. La lógica a veces del local y demás, o alguna gripecita en algún momento, pero ninguna situación de aumento de la trombosis, de la muerte o de la descompensación. Antes del alta sería ideal. Y bueno, y si no, cuando llega la primera consulta, los primeros días, siempre alguien, parece que siempre en el hospital se cumplen mucho las normas. Las mejores recomendaciones para dejar de fumar es el último día, cuando el paciente se va, porque está todavía con toda esa aprehensión, ese miedo, el cuidado, entre ellos la vacuna y la educación de la vacuna. Bueno, muchas gracias, doctor Ricardo Iglesias, por esta presentación, y gracias a todos por acompañarnos en este simposio. Gracias. Gracias a ustedes. Verónica, muchas gracias, doctor Iglesias. Excelente la presentación y con tanta fuerza, y reafirma todo lo que pensamos los pediatras, que somos muy vacuneros. Muchas gracias. Los adultos no. Por eso, gracias. Sí, es cierto, pero hay que reforzar y vacunar. Sí. Lo mejor sería vacunarnos todos. Todos. Más nosotros los abuelos, que vacunamos a nuestros nietos. Y bueno, sí. Excelente, muchísimas gracias. No, un placer y mucha suerte en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias.